7:15 en la mañana, es tiempo de recibir acá en la edición matutina del Comercio TV al asambleísta Pavel Muñoz. Asambleísta, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo vivió la última semana, asambleísta, el último fin de semana de esta contienda electoral? Roberto, buenos días, un gusto conversar con usted y lo Lo propio con propio. la audiencia de TVC. Notará tal vez en mi voz la afonía, Le es noto. parte de la intensidad de la campaña. Hemos tenido una campaña, sobre todo este fin de semana, Roberto, absolutamente, yo diría, gratificante, porque vamos sintiendo que el apoyo a nuestra candidatura es cada vez más creciente. Yo estoy para representar a las 33 parroquias rurales Yo de sé. Quito. Es el territorio que más me toca cubrir. De todas maneras, es un territorio extenso. Quito tiene una diversidad y una amplitud inmensa, así que hemos cubierto una gran cantidad de territorio, nos hemos encontrado con mucha gente, e insisto, Roberto, que estamos como muy contentos. Entendemos que estamos cerquita de que esto se dirima sin penales en términos futbolísticos, que pueda ser en una sola vuelta, pero eso lo único que hace es comprometernos aún más para trabajar como si no tuviéramos un solo voto, así que nos ha ido bastante bien. ¿Dónde va a encaminar, asambleísta, su reelección? ¿Por dónde va a ser su trabajo en caso justamente de que llegue nuevamente pues, a la Asamblea Nacional? Dos andariveles, Roberto. El uno, darle viabilidad a la propuesta de nuestro próximo presidente Andrés Arauz, porque usted entenderá y la ciudadanía lo entiende, Roberto, gobiernos que no tienen una mayoría sólida en la Asamblea Nacional patinan por la poca capacidad de implementar sus propias propuestas. Así que nosotros vamos a dar viabilidad, sobre todo a ese primer gran eje que hemos planteado para recuperar el trabajo, el futuro y la dignidad. Y el primer eje relacionado con el trabajo supone la inversión de más de 8.400 millones de dólares en los próximos años para generar 800.000 plazas de empleo en el Ecuador. Esto supone, en lo que compete en el ámbito legislativo, dar viabilidad para que esos 3.000 millones de dólares previstos de crédito a los gobiernos autónomos, 3.000 millones de dólares de crédito previstos para los pequeños negocios, emprendimientos, pequeñas, medianas empresas, puedan tener, cuando es del caso desde la Asamblea Nacional, el empujón necesario. Pero ya en el ámbito legislativo, nuestra propuesta legislativa es ambiciosa. No hay tiempo en televisión nunca para poder, digamos, explicarla todo, pero déjeme señalar nada más unos Por cuatro o favor. cinco elementos. Primero hay que hacer un nuevo código de trabajo, Roberto. Esta es una expectativa que se ha quedado en el tintero, no ha habido la posibilidad de viabilizarla y creo que es momento de hacerlo. Segundo, cuando uno piensa en la ley de seguridad social, la ley de seguridad social es una colcha de retazos y deberíamos trabajar también en una nueva con todos los niveles de consenso posibles para poder hacerlo. Y en el caso ya específico de la circunscripción, el territorio al que yo representaré, estamos planteando tres cosas concretas. Número uno, una ley de ruralidad. No existe, a pesar de lo importante, Roberto, una ley para la ruralidad. Y en el caso de Quito, mire, a veces los quiteños pueden pensar que Quito va desde Chillogallo hasta La Patria o desde el condado hasta La Patria, pero en realidad tenemos 33 parroquias rurales. Pacto, Gualea, Nanegalito, Pinta, Yaruquí, Puembo, Pifo, Carcelén. En realidad es un territorio muy grande y Amplio. estas parroquias, amplio totalmente, y estas parroquias rurales tienen al menos tres dinámicas. Son espacios conurbados, son espacios que producen agropecuariamente para la alimentación del propio Quito y son espacios que podrían ser, digamos, potencias turísticas, por solo señalar tres elementos. Así que hay que hacer esa ley. Después hay que hacer una revisión de la ley de comunas. No se ha revisado esta ley desde 1930. Hay elementos conflictivos que es preferible tal vez no tocarlos, pero hay otros elementos que sí cabe tocarlos. Por ejemplo, un presidente de comuna dura un año en funciones, Roberto. ¿Qué puede hacer un año en funciones? Es muy poco, así que hay cosas para cambiar. Y finalmente, yo he empezado a trabajar y de hecho tengo una reunión. Recordemos que yo estoy en este momento con una licencia sin sueldo, pero a partir del 9 de febrero retomo mis tareas legislativas y ya el 9 tengo una reunión con presidentes y presidentas de juntas parroquiales rurales, también para empezar a trabajar una reforma a la ley que es la que entrega recursos a los niveles de gobierno y creo que hay que trabajar en una reforma para que le llegue un poco más, un poquito más de recursos a la ruralidad del país. Hay dos factores que preocupan mucho a la ciudadanía asambleísta. En este caso no lo escuché mencionar. Un tema es la corrupción, que es latente y eso está en la opinión pública. Y la otra es la inseguridad. ¿Qué va a plantear usted? Ya le queda poco tiempo realmente como asambleísta en este periodo. En el siguiente periodo, en caso de la reelección, ¿se van a topar estos temas? Claro, por supuesto que sí, pero de todas maneras también, Roberto, decirle a la ciudadanía que en el primero, en el caso de la corrupción, pero yo quiero ir más allá, no solamente corrupción, sino toda actividad ilícita,
por ejemplo, aquella que puede provenir vinculada con narcotráfico, trata de personas, enriquecimiento ilícito, hay y se han trabajado temas más fuertes para sancionarlos. Recuerde usted que hicimos hace poquitas semanas nada más unas reformas al Código Integral Penal, creando, y una reforma también al ámbito judicial, creando incluso jueces anticorrupción para que puedan tratar de manera más diligente Correcto. estos temas. Y está pendiente que llegue del Ejecutivo un veto o no a la ley de extinción de dominio, que es una ley que también permite ir no sobre las personas, porque sobre esto trabaja el Código Integral Penal, sino sobre los bienes, para que cuando existen bienes provenientes de actividades ilícitas o de recursos injustificados, se pueda actuar sobre el bien y se pueda restituir estos bienes, que insisto, pueden provenir o de corrupción o de enriquecimiento ilícito o de otras actividades. Y en materia de seguridad, lo propio, Roberto. Pero aquí, digamos, pongamos las cosas en su justa medida, Roberto, desde mi punto de vista. Seamos, digamos, seamos de mucha mano firme en la parte legal. Y creo que el COIP tiene muchos elementos de mano firme. Pero si no logramos entender que el principal combate con la delincuencia es la generación de empleo, vamos a estar complicados. Así que es un tema que se ataca, yo diría, desde distintas aristas. Y la posibilidad de que en el empleo, en el Ecuador haya producción, generación de riqueza, generación de empleo, adecuada cobertura de las garantías y los derechos ciudadanos, es también una garantía de que bajen los índices de inseguridad. Asambleísta, yendo todo esto del tema de imagen y corrupción, ¿qué hacer justamente y cómo mejorar la imagen que se tiene desde el legislativo, que realmente está muy medida a menos? Roberto, aquí la ciudadanía ventajosamente suele hacer las distinciones del caso y encuentra a los asambleístas que hemos cumplido adecuadamente nuestro trabajo. Y le puedo decir que en el caso de la bancada nuestra, la bancada de la Revolución Ciudadana, hemos cumplido adecuadamente nuestro trabajo. Roberto, usted no habrá reseñado en noticias que alguno de nuestros asambleístas esté vinculado con el tema de reparto de hospitales, que alguno de nuestros asambleístas tenga un carnet de discapacidad, digamos, si lo tiene, que en mi caso, en nuestro caso no lo tenemos, en los 30 asambleístas no lo tenemos, pero hay gente que incluso teniéndolo dice que no escucha bien para comprarse un carrazo y mejorar su problema auditivo. A nosotros no nos encontrará en ese tema. Con lo que quiero decir esto, Roberto, es que la gente puede hacer las distinciones del caso, pero es evidente que hemos tenido que ser parte de una asamblea totalmente mediocre. Y esa asamblea totalmente mediocre, Roberto, pasa por estos elementos. Ha sido mal administrada. Hemos tenido incluso 3 presidentes de la asamblea en estos 4 años. Segundo, no han trabajado de cara a las preocupaciones de la gente. Mire, yo presenté, por ponerle un ejemplo, Roberto, un proyecto de ley para combatir el problema de los débitos indebidos. Y el presidente de la Asamblea Nacional lo que decidió es poner eso en el cajón del olvido, en la refrigeradora, y congelar ese proyecto de ley. Por lo tanto, esta Asamblea, lastimosamente, le ha dado la espalda a los temas centrales de preocupación ciudadana, la seguridad que usted anotaba, la producción, la generación de empleo. Así que también para cambiar esa imagen tan desgastada, lo que hay que hacer son cosas sencillas, tampoco un millón de cosas imposibles. Hay ¿Cómo que cambiar fortalecemos? primero con una administración de la Asamblea que se encargue de poner en debate los temas de preocupación. Segundo, con asambleístas que presentemos iniciativas de ley y no solamente reformas al cambio del orden del día para hacer un exhorto que no sirve de nada a la función ejecutiva de que cumpla su rol. Tercero, Roberto, exigiéndole al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, que cumpla también las disposiciones legales. Déjeme ponerle un ejemplo simple, pero que es muy decidor. Una de las leyes más importantes que hicimos en este periodo fue la que combate y busca erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Sabe usted, Roberto, en el último registro que hay, hace 2 años, cuánta plata le entregó el Ejecutivo para erradicar la violencia contra las mujeres? 800.000 vergonzosos dólares para ese propósito, cuando ese mismo año entregaba 9 millones de dólares de compra en armamento para defensa. Así que si usted hace leyes en la Asamblea Nacional y no le exige al Ejecutivo, Roberto, que cumplan, estamos perdidos. Y otro ejemplo, de manera porque esta nos toca a todos. Yo fui el proponente y se aprobó con votos unánimes en la Asamblea Nacional la ley para combatir la tramitología impertinente que ahoga a los ciudadanos de parte del Estado. El gobierno nacional, esta ley se aprobó hace 3 años, ni siquiera termina de hacer los reglamentos, Roberto, para la ejecución de esa ley. Así que también para mejorar el desempeño legislativo hay que exigirle al Ejecutivo que cumpla su trabajo.
¿Cómo evalúa su gestión asambleísta de estos 4 años? Roberto, siempre hay que ser autocrítico y es posible que nos haya faltado ser un poquito más, pero déjeme decirle que la evalúo también de manera muy, muy positiva, por las siguientes razones. Yo he presentado cerca de 8 iniciativas legales, les voy a decir cuáles, Ujú. digamos las más importantes. Actualicé el Código de Comercio, que es un código que no se actualizaba desde 1906. Fui el proponente y aprobé con unanimidad la ley para combatir la tramitología, los trámites ineficientes que pone, digamos, el Estado sobre el ciudadano. Presenté una ley, Roberto, para combatir los débitos indebidos. ¿Recuerda usted, Roberto, y ciudadanía, que aparecieron un montón de ciudadanos que les habían debitado 25 centavos, 35 centavos, 60 centavos, muchos de ellos sin la autorización del ciudadano? Presenté un proyecto de ley para que esto tenga mucha más fuerza. Lastimosamente, el presidente de la Asamblea no le ha dado tratamiento. Presenté una reforma de un artículo, Roberto, pero un artículo que le va a permitir al ámbito de la salud y al ámbito de la educación tener más recursos, porque cuando se reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas para que se haga efectivo el cumplimiento de que se le entregue 0,5% adicional cada año a salud y educación, sin trampas, sino basándose en el presupuesto más alto, esto también sí va a poder hacer. Hice una tarea de fiscalización, Roberto, de un informe que fue votado también por unanimidad en la mesa y que todavía no lo ponen a tratamiento del Pleno, para analizar qué pasó con el cierre de las empresas emblemáticas del Estado. Caso TAME, caso Correos del Ecuador, caso Ferrocarriles del Ecuador. Roberto, la ciudadanía no se ha enterado que fueron cerradas sin cumplir las disposiciones legales. Es decir, el decreto ejecutivo que cierra estas empresas es un decreto viciado de ilegalidad y ahí debería actuar la propia Corte Constitucional. La Asamblea Nacional no lo ha hecho. Y finalmente cree un grupo parlamentario que en este momento tiene alto reconocimiento internacional, Roberto, es el Grupo para Erradicar la Pobreza y Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me ha permitido hacer seguimiento a estos temas, ha permitido que lo que ha aprobado ahí, como es un simple mecanismo para que se sepa si las leyes que hacemos en el Ecuador tratan temas de Objetivo de Desarrollo Sostenible, me han invitado de manera virtual ya a varios parlamentos para que pueda exponer esta experiencia, y hace poquitas semanas, antes de entrar a la época de campaña, presenté una ley que también es muy, muy importante, que es la ley para generar el sistema de protección y promoción social, que tanto bien va a hacer a las familias que están en vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza, en situaciones como estas, como las de pandemia, para que puedan tener protección del Estado, pero también para que el Estado las impulse y puedan salir autónomamente adelante. Asambleísta, se habla mucho, hay muchas ofertas en estas campañas, sobre todo en la parte presidencial. Una de ellas, de varios candidatos, es hablar de una posible constituyente. ¿Usted como asambleísta está de acuerdo? Hay que pensarlo bien. Nosotros, como parte de UNES, Unión por la Esperanza, nuestro próximo presidente y vicepresidente Andrés Arauz Carlos Rabascal, en las listas número 1, lo que hemos planteado es un proceso constituyente, Roberto. ¿Qué implica esto? O sea, hemos planteado todo un eje, tercero, el de dignidad, que tiene que ver con la recuperación de la institucionalidad en el país. Hemos planteado desde el establecimiento de una comisión de justicia y verdad, porque hay que analizar lo que ha pasado en este tiempo, desde cosas tan simples, pero tan dolorosas, como el hecho de los 40.000 ecuatorianos que murieron en exceso en época de la pandemia, muchos de los cuales, incluso nos hemos olvidado de esto, Roberto, muchos de los cuales ni siquiera a sus familiares se les ha entregado su cuerpo. Ahí hay que analizar qué ha pasado en términos de justicia, en términos de verdad y, digamos, reparación de derechos Ujú. violentados. Y en el ámbito ya más directamente institucional, hemos planteado un proceso constituyente que debería venir por, en el establecimiento de la Asamblea Nacional, una comisión específica para el efecto. No descartamos una consulta popular, Roberto, para temas que puedan ser sensibles, y si las condiciones lo ameritaran, una Asamblea Nacional Constituyente acotada para temas puntuales también podría ser una opción, pero creo que esto habría que ponerlo también, Roberto, en el marco de un amplio diálogo y consenso nacional para saber cuál de estos tres mecanismos que yo le he señalado, comisión legislativa, consulta popular o Asamblea Nacional Constituyente, es lo más pertinente en este momento. Asambleísta también, dentro de todas estas ofertas que tenemos, hay varias que hablan de reestructurar el sistema legislativo. Una de ellas es volver a la bicameralidad. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Qué opinión tiene de esto? Mire, Roberto, no estoy de acuerdo en este momento. En el proceso de la constituyente, que fue en el 2008, Ujú. recordemos que nosotros hemos tenido desde 1830 como república, es decir, son 190 años, 20 constituciones.
y hemos reseteado al país en promedio cada 10 años, Roberto. Esto tampoco es lo deseable. No creo que amerite un reseteo de la institucionalidad del país. Creo que tenemos una constitución que funciona muy bien. Y cuando se discutía la constitución de Montecristi, yo era partidario de una bicameralidad, pero que venía asociado, Roberto, con toda una reestructura, si usted quiere, incluso territorial del Estado, la creación de regiones autónomas, unos parlamentos regionales, es decir, era toda una, si usted quiere, reforma política integral. Hoy, lo que están planteando de bicameralidad, desde mi punto de vista, está cayendo en el plano de la novelería. Cosas como estas, Roberto. ¿Cuántos asambleístas va a tener usted en esta que se llama Cámara Baja y en esta que se llama Cámara Alta los senadores? ¿Qué van a hacer los unos? ¿Qué van a hacer los otros? ¿Cómo compatibiliza usted, Roberto, este principio democrático que debería significar un ciudadano, un voto? Lo que hay que corregir ahí más bien son provincias que podrían tener subrepresentación, ¿no es cierto? Es decir, que tienen menos representantes de los que necesitan, o provincias que tienen sobrerepresentación, que tal vez tienen más representantes que los que amerita según su tamaño poblacional. Así que creo que han planteado el tema de la bicameralidad solamente para plantear ahí la elección de las nuevas autoridades de control, queriendo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero yo le diría, Roberto, cuando nos desapegamos del odio, cuando pensamos con un poquito más de calma, ¿qué hubiera pensado la ciudadanía, Roberto, si esta asamblea, que tiene 5% de credibilidad, hubiera elegido a las nuevas autoridades de control? Así que yo creo que la calentura no está en las sábanas. Cuando tenemos una función de transparencia y control social que puede tener defectos, lo que hay que hacer, Roberto, desde mi punto de vista, es corregir los defectos. Aquí tenemos el problema de querer tirar el agua sucia de la tina, pero con todo y niño adentro. No, lo que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico, que funciona mal, corregir eso, pero no querer resetear el país cada 10 años. Y creo que la bicameralidad, ya lo hemos debatido en la Asamblea Nacional, tiene mucho de novelería y me atrevería a decirle que no hay realmente fuerza política hoy en la Asamblea que apoye la tesis de la bicameralidad. Ahora, también hay una tesis interesante que es el tema de la manera como cobran los legisladores su sueldo. En vez de tener un sueldo fijo, tener dietas, o sea, por día trabajado, por horas trabajadas. ¿Usted está de acuerdo? Sí, esta es una cosa que podría analizarse. Miren, lo que yo no estoy, podría analizarse en qué medida, Roberto, en qué, ¿no es cierto? La tarea de un legislador tiene 2 o 3 elementos claros. Asistir a las reuniones y debatir en el pleno, Correcto. número 1. Asistir a las reuniones de comisión y debatir los proyectos de ley en las comisiones, número 2. Y el trabajo, ¿no es cierto?, de la construcción de esa legislación o de esas propuestas cuando lo hacemos con la ciudadanía. Estos 3 elementos son los que me parece se reconocen en este momento. Si se cambiaría a una forma de reconocer por reunión asistida, reunión pagada. Ojo, pero una cosa, Roberto, cuidado la ciudadanía que hoy me escucha confunde. Cuando hoy un legislador no asiste a la reunión, se le descuenta eso. Es decir, si un legislador no asiste al pleno, tiene, me parece que son $140, $150 de disminución de su sueldo porque no asistió a esa reunión. Si no asiste a la comisión también. Digo porque a veces da la sensación que se plantea esto como si hoy un legislador nunca iría al pleno, igual cobraría su sueldo. Eso tampoco es así, Roberto, ¿no es cierto? Habría un cambio seguramente de la forma en la que esto se pueda calcular. Yo no le vería eso ningún problema. Lo que no va a escuchar de mi parte, Roberto, son esas propuestas que me parece son irresponsables y populistas que le dicen, no, una asamblea de 14 personas ganando $130 de básico, como proponen en otro lado, eso bastaría. Eso también sería una irresponsabilidad. Así que yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que exija más transparencia de parte del trabajo legislativo hacia los ciudadanos, 100% de acuerdo. Lo que no caigo es en el lado populista de decirle, con 14 asambleístas ganando $130 mensuales, ya está bien. Eso me parece que cae en el campo de propuestas irrealizables, populistas, y que me parece que incluso son irresponsables con la ciudadanía. Asambleísta, desearle éxitos en esta última semana electoral y bueno, a convocar evidentemente al trabajo a todos los ecuatorianos. Mucho éxito, asambleísta. Gracias, Roberto. Yo creo que la elección del próximo domingo es absolutamente esencial y nosotros siempre decimos, recibirá 4 papeletas, tome la decisión democrática que usted quiere, pero si los ciudadanos queremos recuperar trabajo, futuro y dignidad, todito uno con Andrés Arauz. Muchísimas gracias por esos saludos. Gracias, asambleísta Pavel Muñoz, conversando de su posible reelección y también algunos temas interesantes sobre las propuestas que se tiene al Parlamento de nuestro país. Nosotros hacemos una pausa, ya venimos con más.